Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, la clase que nos moviliza hoy es ya entrar directamente en el tema que nos incumbe dentro de la materia enfermería en perinatología, que es el embarazo. Hoy vamos a hablar del embarazo como una entidad, la gesta como una entidad general, o sea que vamos a describir todos los procesos generales que suceden antes de comenzar la siguiente clase, en donde vamos a iniciar hablando del primer trimestre de embarazo. Lo vamos a dividir como se divide a los fines del estudio en los 3 trimestres, y ahí ir viendo tanto los cambios anatómicos fisiológicos específicos de cada mes, como los cuidados de enfermería y aquellos procedimientos que nos van a permitir ver cómo esos cambios anatómicos fisiológicos se están produciendo dentro del esquema de normalidad. Repasemos de la clase anterior sobre fecundación, que es básicamente la gesta. La gesta es un proceso que va desde la fecha, en este caso nosotros lo tomamos desde la fecha de última menstruación hasta la fecha probable de parto. A todo esto le llamamos gesta. Si bien nosotros sabemos que de la fecha de la última menstruación, 14 días, 2 semanas después, recién se produce la concepción, y 7 a 10 días después de la fecha de concepción, que es la de la ovulación, se produce la implantación, donde nosotros recién tenemos el registro corporal y hormonal de que ese feto, de ese embrión, ha sido adosado a la pared uterina y que va a poder crecer y desarrollarse, y oficialmente lo constituimos como embarazo, lo cual sería de la fecha de última menstruación 21 días después. Igualmente nosotros para el conteo se toma la fecha de última menstruación como la fecha del punto de partida de la gestación. Por eso, si ustedes toman en cuenta esto, estamos hablando siempre de que para hablar de la edad gestacional podríamos sacar velozmente una cuenta de que siempre estamos adelantados 3 semanas, que son esas 3 semanas, 2 semanas donde no había concepción y una semana que es el tiempo que se ha tardado en la implantación. La fecha probable de parto, ¿cómo la sacamos? Y acuérdense que hemos visto dos ejercicios, básicamente. Usamos más la fórmula de Miguel, en donde que establecemos la fecha de la última menstruación, le sumamos 7 días y le restamos 3 meses. Y ahí tenemos nosotros la fecha probable de parto con una movilidad de más o menos 2 semanas. Y también a través de la utilización de los gestogramas que tienen ustedes, que les ha venido en sus mochilas del PRONAFE, algunos más incompletos que otros, pero básicamente el gestograma no solo nos informa la fecha probable de parto, sino nos establece a la fecha que nosotros busquemos cuál es la edad gestacional. ¿Y para qué me sirve la edad gestacional? Porque hay estudios que han demostrado que para determinado momento de la gestación, lo que le llamamos edad gestacional, o sea, la semana específica que está cursándose la gestación, hay cambios específicos que necesitamos poder percibir para saber que este embarazo se está desarrollando dentro de los parámetros de normalidad, o sea, de aquellos parámetros evolutivos que disminuyen los niveles de riesgo y permiten al niño crecer y desarrollarse, llegar a término en una situación de vitalidad, o sea, de capacidad o posibilidad de sobrevida. El gestograma, como les he dicho, no solo me arroja la fecha probable de parto, me avisa la fecha que yo deseo, en este caso sería la de la consulta de hoy, cuál es la edad gestacional, y de ahí me va a permitir determinar cuánto debía ganar de peso la madre, estimativo, como máximo y como mínimo. Por lo tanto, yo sabré si la madre está ganando peso dentro del óptimo o la madre está ganando peso por debajo del óptimo, que llevaría en retardo de crecimiento intrauterino, o por encima, en donde la obesidad con sus procesos inflamatorios llega también a una alteración del crecimiento y desarrollo fetal. ¿Qué más? Vamos a ver lo que es el diámetro del abdomen, o sea, la mayor proporción de crecimiento del niño, para saber que están creciendo bien los órganos. Si bien aquí nos da especificaciones por ecografía, nosotros vamos a poder comparar la ecografía, si la tenemos de esa semana, de que el niño se está desarrollando óptimamente. También nos va a permitir establecer
el peso y la talla aproximado del niño para la edad gestacional y ver si este está dentro del óptimo crecimiento y desarrollo como máximo y mínimo, dentro de lo que obviamente es un cálculo de aproximación, porque no lo tenemos al niño para pesar y medirlo, y a la vez dentro de lo que la genética le ha preparado para él. Por ejemplo, si yo tengo una pauta hereditaria, madre y padre, que son petizos de talla baja y de contextura pequeña, el feto siempre va a tener un peso llegando al mínimo. No vamos a pretender que sea un niño grande. Así como también después de determinado peso lo denominamos macrosómico o cuerpo demasiado grande, pero si tenemos dos progenitores que tienen una herencia genética en donde la talla supera el 1,90 m en cada uno de los progenitores, y quizás para lo que genéticamente está preparado ese niño no es macrosómico, sino es lo que genéticamente va a ser. Entonces el gestograma nos permite saber esos datos. También a partir de la semana 22 nos permite saber si hay contracciones o no y poder comparar las contracciones, que en este caso son las de Braxton-Hicks, estas contracciones que van preparando el útero, modificando y respondiendo al movimiento del niño, y ya van preparando estas fibras nerviosas para el momento del parto. Entonces esto es tan importante de que vayamos reconociendo esto. El histograma nos da las pautas de desarrollo máximo y mínimo que nos va a permitir también la altura uterina que debería estar como máximo y mínimo para la edad gestacional. Por eso, nosotros podemos sacar con la fórmula de Miguel en la fecha probable de parto, pero la utilización del histograma, que también viene en la cinta obstétrica, esta información para medir la altura uterina, que eso ya vamos a empezar en el segundo trimestre a medir, nos da información precisa de crecimiento y desarrollo. Así que tanto el histograma como la cinta obstétrica para medir altura uterina, repito, nos permite precisar el nivel de crecimiento y desarrollo fetal dentro de las pautas óptimas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. La gesta dura, como les he dicho, 280 días, que es un aproximado entre 36 y 42 semanas. Si el niño nace antes de las 37 semanas, se le llama parto pretérmino. ¿Por qué? Porque en las 37 semanas se encuentra completamente desarrollado uno de los órganos principales del feto, que no está desarrollado internamente durante la gestación, que no está, utilizado, que son los pulmones. El niño no respira aire en contenido gaseoso como lo hacemos nosotros, sino que produce la oxigenación a través de la membrana a través de la membrana de la placenta, y respira a través del pulmón de la madre, que es la que le provee de oxígeno y le permite descartar el dióxido de carbono. Estos pulmones están colapsados, chiquititos, y van a abrirse, y al poder abrir el racimo alveolar y empezar a producir oxigenación sanguínea después de las 37 semanas. Antes de las 37 semanas en pretérmino hay necesidad de madurar esos pulmones porque no están en condiciones de poder llevar la sobrevida extrauterina. Y post-término hablamos de más de 42 semanas, lo cual tampoco es aconsejable debido a que después de las 37 semanas comienza, eso cuando veamos parto vamos a ver, comienza el proceso de envejecimiento placentario, que es uno de los desencadenantes del trabajo de parto, y que si yo he comenzado el envejecimiento placentario, he comenzado el envejecimiento del órgano que se encarga de respirar y nutrir al feto. Por lo tanto, pasadas las 42 semanas, está importantemente afectada la nutrición y la oxigenación de este feto. Esto lo puedo establecer a través de dos test, que son el ortotest, que es el que nos permite establecer la presencia de hormona gonadotropina de manera cualitativa, o sea, por positivo o negativo en la orina, que se ve a partir de las 2 semanas de retraso de implantación, y el DEP-test, que es los laboratorios de sangre para detectar hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que detectamos a través de la implantación, que es la que estimula las vellosidades coriónicas del huevo cigoto, y ahí podemos tener dos tipos. Ahí, la que hacemos nosotros ahora es gonadotropina coriónica humana cualitativa, o sea, por positivo o negativo, pero también, si lo pedimos especialmente, si no se hace,
se puede hacer cuantitativa, saber cuánta cantidad de gonadotropina hay para saber si es óptimo o no su secreción, porque recuerden, la gonadotropina es la que va a dirigir el crecimiento y desarrollo durante el primer trimestre. Perdón. Esto es a manera de repaso. Sobre el crecimiento fetal no vamos a profundizar porque se habla en líneas generales. Lo importante que sepamos es que cada semana o cada 2 semanas el niño va adquiriendo distintas características humanoides y funcionalidad del mismo. Comenzamos nosotros durante las primeras semanas y lo primero que forma el feto es el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, que es el que le va a permitir luego enviar tanto los nutrientes, oxígenos, así como también le va a permitir enviar la información eléctrica a cada una de las células para que esas células comiencen de una célula germinativa o célula base madre a especificar órganos, de extremidades, qué va a ser el pelo, qué célula va a ser esto, qué célula va a ser aquello, tendientes a comenzar a adquirir características humanas y estas características y funcionalidades humanas se puedan desarrollar durante estos 9 meses, durante estas 36 a 42 semanas, con la finalidad de formar este ser humano y de que este ser humano al momento del parto tenga todas las características de desarrollo intrauterino necesarias para que pueda sobrevivir a la vida extrauterina. Por eso, que el niño nazca antes que se encuentra completada su desarrollo intrauterino, le resta muchas posibilidades de sobrevida, altera sus funciones porque lo que no se desarrolló intrauterinamente no se desarrolla en las mismas características extrauterinas, porque en el extrauterino le agregamos que el niño necesita respirar, que comienza a tener funciones por sí misma, que comienza a funcionar su aparato endocrino a full con sus hormonas, algo que no venía haciendo, que tiene que regular temperatura, algo que no venía haciendo durante la etapa gestacional, porque todo esto lo cubría la placenta de la madre. Entonces, es importante que el niño alcance el crecimiento y desarrollo óptimo intrauterino, porque a nivel extrauterino lo que va a hacer terminar los procesos de desarrollo a través de adaptaciones al medio extrauterino, que es el que no conoce, para poder continuar la vida. De ninguna manera va a terminar de hacer procesos intrauterinos de desarrollos básicos. Por eso es tan necesario llevar el embarazo a término, no apurar los procesos por cesárea, ningún tipo de proceso se debe apurar. Esto va a estar este material como para que vayamos viendo, pero aquí van viendo ustedes los distintos desarrollos que va adquiriendo. ¿Qué es lo importante? Nosotros de la semana 1 tomando en cuenta de la fecha de última menstruación a la semana 13 tenemos el primer trimestre. En el primer trimestre, ¿qué es lo que pasa? El feto es muy chiquitito, tiene las características prácticamente de un embrión, o sea, es muy pequeñito. Ha comenzado a desarrollar distintas partes de su cuerpo, todavía tiene características semi-humanoides, no se parece a un ser humano. Entonces, perdón, ahí me busco molestando. Pero ha ido desarrollando funciones básicas, vitales, que le va a permitir continuar el desarrollo del segundo trimestre. Ha formado el cerebro, está formando el sistema respiratorio, pero principalmente el sistema circulatorio, ya han comenzado a formarse las glándulas, ya han comenzado a especificarse lo que luego será tórax, miembros superiores y miembros inferiores, ¿ok? Y ya ha comenzado a formarse todo el aparato intestinal. Entonces, pero seguimos teniendo un feto que tiene características humanoides, que no mide más de 10 centímetros, que no pesa más de 200 gramos y que por lo tanto junto con la bolsa no pesa ambos más de 1 kilo y en la observación no se ve que esto haya permitido el desplazamiento de los intestinos hacia arriba, que es lo primero que se desplaza cuando vemos aparecer la panza. O sea, la panza en sí que nosotros vemos aparecer durante el primer mes del segundo trimestre no es panza de bebé, es panza de desplazamiento intestinal que produce de abajo hacia arriba en la bolsa que comienza a crecer y a ganar líquido amniótico que contiene adentro el bebé. Entonces,
Lo que nosotros vemos es intestino. Si cuando estamos en decúbito supino, o sea, acostadas boca arriba, la protuberancia que vemos inmediatamente por encima del sífisis y del pubis, sí es realmente feto, o sea, es bolsa fetal. Si nosotros introducimos la mano, podemos hacer el peloteo similar al que se hace para ver la vejiga llena y poder establecer la presencia fetal. Pero todavía es muy pequeño. A partir de la semana 13 aumenta el nivel de desarrollo del feto. El feto comienza a recubrirse de piel, de un lanudo tipo vellosidad, que es lo que le va a permitir conservar el calor y le va a permitir poder desarrollar movimiento también. Hablamos de que comienza a formarse la genitalidad y cuando se forma la genitalidad comienza el sistema endocrino, principalmente con las hormonas ya preponderantes de su sexo masculino o femenino, comienzan a crecer, ay, disculpen, pero comienza a crecer, ya el sistema comienza a crecer el aparato reproductor y comienza a secretarse las hormonas específicas, lo cual implica que empiezan las glándulas a trabajar mucho más. A partir de la semana 14, que es cuando comienza el segundo trimestre, vamos a ver que el feto comienza a ganar tamaño, mayores características humanoides y comienza a desarrollar sus características funcionales propias, que es lo que va a demandar muchísimo más energía, nutrientes y oxígeno por parte de la madre y a la vez lo que visiblemente vemos nosotros es la ganancia del volumen del feto a través de la aparición de la panza. Pero esa ganancia de volumen implica muchísima energía, implica muchísimo oxígeno por parte de la madre, muchísimos nutrientes que están siendo todos derivados al feto para poder desarrollarse en este segundo trimestre. O sea, es un trimestre de mucha adaptación y demanda fetal. Y cuando entramos en la semana 25 a 26, en donde comenzamos nosotros en la semana 26, el tercer trimestre, en este trimestre ya el feto ha alcanzado su desarrollo intrauterino en sus niveles generales, o sea, de formación de órganos, de formación de sistemas, de formación de miembros, de especificación celular. Sí aumenta el crecimiento y desarrollo del peso, del niño comienza a ganar peso, a ganar talla para estar listo para cuando nazca y termina de realizar algunas maduraciones intrauterinas que luego se terminan de madurar extrauterinamente, que son algunos procesos neurológicos, algunos procesos intestinales, gastrointestinales digestivos, y bueno, hasta aquí todavía no tenemos madurado el pulmón, que es lo único que maduramos extrauterinamente, pero sí ganamos peso y talla. Hay demanda, pero también no es tanta como la del segundo trimestre. La del segundo trimestre es mucho mayor. O sea, los trimestres van a tener la aparición de la panza como nuestra manera de ver exteriormente el desarrollo de este feto, pero a la vez hay un desarrollo establecido para esta semana que nos va a permitir a nosotros saber de que este niño está en condiciones. No se olviden, el niño crece, se desarrolla, pero también adquiere otras características psicomotrices que son humanas, como llora, tiene hipo, se ríe, se mueve los deditos, se chupa el dedo, se toca la carita, o sea, vamos a comenzar a ver todos estos procesos y sentirlos externamente a través de qué? De los movimientos fetales, que me llevan a mí como pauta o como signo de evolución saber que el niño se debe mover a partir de las 20 semanas, 21 semanas, tiene que la madre comenzar a sentir movimientos durante etapas de reposo en donde la madre reposa y el niño comienza a tener espacio para moverse. Entre el tercer trimestre el movimiento es varias veces por día y es lo que nos permite controlar la vitalidad. El deterioro del movimiento intrauterino del feto detectado por la madre muchas veces es la causa de apurar una cesárea. ¿Por qué? Porque el niño puede estar acordonado y entonces al disminuir su capacidad vital disminuye su movimiento. Entonces esto es un buen parámetro para que la madre tenga constantemente percepción de lo mismo para que no haya ningún inconveniente durante la gesta.
Bien. Y con respecto ya entrando en lo que nos compete, que no es que no nos compete el feto, sí, nosotros vamos a controlar el crecimiento y desarrollo fetal, pero aquí el crecimiento y desarrollo fetal es parte del trabajo de un equipo interdisciplinario, como el de la madre también. Pero los cambios maternos, el conocimiento, la detección, el conocimiento del camino que tiene que transitar la madre para poder tener todos los elementos necesarios para cubrir esos requerimientos que tiene el feto, que el feto va a desarrollar al máximo sus requerimientos, independientemente de que la madre los cubra o no los cubra. O sea, la madre se dedica a no comer, el niño tomará los nutrientes de la degradación, de las grasas, de la síntesis de proteína a través de los músculos, debilitando a esa madre, obteniendo el calcio de los dientes, de los huesos, porque el niño necesita continuar su proceso y no diferencia de dónde toma. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos cuál es el proceso evolutivo que va a tener el feto, pero principalmente cuál es el proceso evolutivo, la demanda materna que nos va a permitir a nosotros poder cubrir estos requerimientos fetales para que ni uno ni el otro se vean comprometidos. Ni el uno ni el otro se vean comprometidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a valorar como personal de enfermería los cambios maternos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Satisfacer las demandas metabólicas fetales, eso es lo que busca la madre, promueve un ambiente nutricional óptimo para el crecimiento y desarrollo y a la vez lo protege de lesiones, lo protege de infecciones y le da un espacio seguro y confortable para que pueda crecer. La función de enfermería a mí no me gustan las filminas largas, pero el material que ustedes tienen, aquí lo vemos reflejado dentro de esta filmina. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es la función de enfermería en el área materno-infantil, que básicamente es identificar cualquiera de estas desviaciones potenciales o reales de la adaptación de la madre a fin de que, de poder dar comienzo a los cuidados pertinentes. O sea, si nosotros sabemos que es lo que vamos a empezar a ver hoy, cómo evoluciona normalmente en general y en específico un embarazo. ¿Cómo realizar los controles para saber que se está desarrollando dentro de los parámetros evolutivos establecidos para la edad gestacional? Vamos a poder ver desviaciones, o sea, como les he dicho, voy a poder establecer si la ganancia de peso materno para la edad gestacional es como máximo esto y como mínimo esto, voy a poder establecer fuera de estos rangos que está pasando algo que pone en riesgo esta situación materno y fetal, por lo tanto. Entonces, por eso ustedes tienen que saber cuáles son los rangos, cuáles son las pautas, qué es lo que van a valorar y esa información cómo la van a interpretar. A su vez vamos a ayudar en acuérdense cuáles son las 4 funciones de enfermería. La asistencia, que es la primera identificación, la docencia, que es la enseñanza, la administración o gestión, a través de las cuales nosotros vamos a poder gestionar todos los insumos necesarios, así como también el recurso humano y el recurso de formación necesarios para brindar una óptima atención. Y por último, la investigación a través del estudio específico de ciertas situaciones que se den y que nos permitan mejorar procedimientos. Entonces, dentro de la pauta de docencia o de educación, vamos a ayudar a la mujer a entender cuáles son estos cambios anatómicos fisiológicos para poder acompañarle en el proceso. Recuerden, el embarazo, la gesta, no es una enfermedad y al no ser una enfermedad se va a desarrollar en determinadas pautas. La mujer no tiene por qué ignorar, al contrario, nosotros tenemos que pasarle toda la información porque es ella la que nos va a decir si se está desarrollando dentro de las pautas óptimas o no, porque ella es la que lo siente y lo tiene todo el tiempo adosado a su cuerpo. A la vez, es importantísimo que trabajemos la pauta psicológica, o sea, la ansiedad que va a manejar la mujer, la familia, y que podamos transmitir determinado nivel de conocimiento para evitar esta ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el desconocimiento. Más allá de la ansiedad con los nervios y los deseos, pero esto se controla mucho mejor a nivel emocional si hay conocimiento. Y enseñarle siempre a la mujer y a la familia signos y síntomas que puedan poner en riesgo el embarazo y que la lleven a concurrir al servicio de salud. Esto es en línea general. Pero respondiendo al la primera función, que es la identificación
de las desviaciones potenciales o reales es que debemos conocer nosotros cómo se desarrolla el embarazo. Y entonces vamos a empezar a entrar a ver distintos sistemas y cómo se van desarrollando los cambios. El primer sistema que vamos a ver, todo esto que yo les estoy hablando, está en sus materiales tal cual. Estas filminas están preparadas simplemente para introducirlos en el tema y realizar algunos comentarios accesorios que me lleve a mí a que ustedes puedan comprender un poco mejor el material que están leyendo. Básicamente no es algo que se deba estudiar de memoria, sino comprender que hay procesos evolutivos que tienen que ver con el desplazamiento físico que tiene este feto, el crecimiento, la demanda que tiene y a la vez el cambio hormonal que ha producido esta situación de gesta. Entonces, esto es para que lo vean, está como un resumen y en sus materiales está desarrollado. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, el sistema reproductor es aquel que tiene más cambios, es aquel que va a estar sujeto los 280 días a algún tipo de modificación específica que va a demandar muchísima energía y que va a llevar a que todos los demás sistemas se adapten y produzcan modificaciones tendientes a poder cubrir los requerimientos específicos de la modificación del sistema reproductor, que es donde se está desarrollando la actividad. Entonces, ¿dónde se desarrolla más la actividad? En el útero. Obviamente va a aumentar de tamaño, si aumenta de tamaño va a aumentar la cantidad de piel y la cantidad de vascularización y de líquido que va a necesitar. Tamaños, como para que se lleven a ver, primer trimestre son entre 7 y 10 semanas, tenemos huevo, naranja, pomelo, a partir de las 12 semanas, o sea, muy chiquitito. Este tamaño no es el tamaño del feto, es el tamaño del útero, o sea, a las 12 semanas, que es al final del primer trimestre, tiene el tamaño de un pomelo el útero, y el feto tiene adentro un tamaño de 8 a 9 centímetros. Después de ahí, ya el crecimiento es mucho más acelerado durante el segundo trimestre hasta llegar a las 40 semanas del embarazo en términos donde la capacidad uterina tiene aproximadamente 32 centímetros de alto, 24 centímetros de espesor y 12 a 13 centímetros de profundidad y pesa aproximadamente 1,2 kg solamente el útero. A eso le sumas el peso del líquido, a eso le sumas el peso de la placenta y a eso le sumas el peso del bebé. Aproximadamente es una ganancia entre 7 y 8 kilos como estándar de esto que tiene que ver con el útero. No es que deban ganar 7 o 8 kilos las embarazadas, porque eso ya vamos a ver más adelante. Hay que sumarle la ganancia de grasa específica que se acumula durante el embarazo tendientes a luego facilitar la lactancia, el aumento del volumen de las mamas, que no es mucho, pero hay aumento, o sea, que es mucho más el aumento de peso, no solamente del útero y del feto, que es lo que se tiene que contar, que después en la etapa puerperal se va a ir perdiendo en la misma medida que se ha ido ganando. Si he tardado 9 meses en ganarlo, voy a tardar casi 9 meses en perderlo. No se puede pretender sacarlo de un día para el otro. Hay procedimientos que lo sacan de un día para el otro, liposucción posteriores al parto, pero lo que yo estoy sacando es la grasa que estéticamente a mí me molesta, pero estoy sacando a la vez la grasa que va a formar la parte base del tejido adiposo que va a alimentar al feto a través de la leche. Estoy sacando la reserva de leche del niño. Entonces, ahí hay que poner un poquito en juego esto. Como les digo, este útero alcanza un volumen y una vascularización tan grande que tiene la sexta parte de la cantidad del volumen sanguíneo materno está ahí, en el útero. O sea, hay mucha vascularización, hay mucha distribución del peso. Perdón, del volumen de sangre materna hacia el útero para poder cubrir los requerimientos y las modificaciones. Como les he dicho, se engrosa la pared del útero, tendientes a mejorar la vascularización que va a permitir el contacto de la placenta y mejorar la oxigenación y nutrición de esta placenta que va a llevar a mejorar la oxigenación y nutrición. Su principal modificación es el tamaño y la vascularidad. La vulva y la vagina van teniendo distintas modificaciones durante la gesta. Si
siempre preparándose, ¿para qué? Para el trabajo de parto, que es el momento en donde van a actuar de una manera más prioritaria, o sea, de una manera principal, la vulva y la vagina, porque son el canal de parto. Entonces, como son el canal de parto, se van preparando lentamente, engrosando la mucosa, haciendo que el tejido conectivo, que suele ser más duro, que suele ser más compacto, se vuelva laxo, se vuelva flexible, se vuelva con capacidad de ampliación, tendientes a esta distensión que va a tener en el trabajo de parto, en donde va a quintuplicar prácticamente su diámetro. Va a permitir que los músculos lisos se hipertrofien, o sea, permitir que estos músculos lisos que no tienen buena distensibilidad aumenten su capacidad de distensibilidad y que la cúpula vaginal se vaya alargando, o sea, que la vagina vaya alargándose tendientes a que luego se pueda extender durante el trabajo de parto. A la vez, en la vulva y en la vagina lo que se forma es una barrera protectora que conocemos como tapón mucoso, que es una descarga que tiene el útero, el feto en sí, a través de su bolsa, mucoide blanca, llena de estrógenos y progesterona, que tiene por acción del estrógeno y la progesterona, que luego se va acumulando en la zona de la vagina, específicamente no en la vagina, perdón, en la zona del cuello del cérvix, y que va a ir endureciéndose y va a formar un tapón. Este tapón va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir proteger y separar el espacio extrauterino del espacio intrauterino. Por eso está en el cérvix, o sea, donde termina la vagina y empieza el útero. Al proteger esto va a permitir, como está al fondo de la vagina, mantener relaciones sexuales sin ninguna complicación. Y ante el cambio del pH, ante los baños vaginales, ante la proliferación de bacterias, como es un tapón duro de líquido mucoso ácido, va a matar cualquier tipo de bacteria que pueda ingresar, evitando siempre que ingrese al contenido uterino y contamine el feto. Esa es la función del tapón mucoso. Cuando lo perdemos, perdemos como el líquido seroso y por detrás una cantidad leve de líquido, que es el que nos va a permitir saber que estamos en trabajo de parto. Y las mamas van a tener modificación durante el embarazo, durante la gesta, pero es una leve modificación, es una leve adaptación porque su mayor trabajo va después del parto. Aumenta la sensibilidad después de la sexta semana y la pigmentación del pezón y la areola tendientes a fortalecer la piel, que le va a permitir luego succionar al bebé sin tener ningún tipo de lesión materna. El pezón se vuelve más erecto y este es el momento para ver si nosotros después, al inicio del segundo trimestre, no tenemos los pezones erectos, comenzar a hacer el trabajo para extraer esos pezones de manera manual sin producir dolor y poder promover la lactancia materna. No voy a sufrir después del parto intentando sacarme a la fuerza los pezones si no he comenzado a trabajar cuando yo sé que debía trabajar, que era en el segundo trimestre. O sea, yo aproximadamente en las 12 semanas, 13, cuando estoy finalizando el primer trimestre, ya tengo que ver los pezones erectos. Si no están, yo como personal de enfermería comienzo ya sabiendo esto, este proceso de crecimiento y desarrollo, comienzo a ver que va a haber un pezón, que va a ser débil, que no está creciendo, que está hacia adentro. Entonces comienzo a hacer lo que se llaman torsiones y extracción manual. Torsión y extracción. Lo hago yo, le enseño a la madre se masajea, lo hace de 3 a 4 veces por día, empieza a sacar su pezón y va a tener mucho mejor resultado porque lo va a hacer por 6 meses y cuando el bebé nazca va a tener ya estos pezones en condiciones para la alimentación. Entre el segundo y el tercer trimestre aumentan levemente de tamaño las mamas por acumulación de las grasas, pero principalmente porque comienza a aumentar la proliferación de conductos galactóforos, que son los que luego van a ser aquellos que van a producir la leche, pero en este primer momento solamente se reproducen y los tejidos se comienzan a volver más laxos y blandos, tendiente a que después del parto va a aumentar su volumen. Todo el tiempo les hablo del parto, ¿por qué? Porque la acción del estrógeno y la progesterona, que es la que van a ver todo el tiempo que menciono, que son hormonas que ustedes ya conocen, que se manejaban de manera contraria, pero que durante la gesta se manejan en simultáneo, que están trabajando cada una en espacios diferentes tendientes a producir la adaptación materna necesaria para sostener la vida del feto y permitir el desarrollo,
son las que a su vez inhiben algunos procesos. En este caso el estrógeno, la presencia de elevados niveles de estrógeno, inhibe ¿qué cosa? Que estos conductos vayan a producir la leche. Está todo preparado, están todas las hormonas, pero mientras yo tenga el estrógeno alto, no voy a producir leche. ¿Cuándo me baja el estrógeno? 24 horas postparto. ¿Ok? Las 24 horas postparto, cuando baja bruscamente el estrógeno, que responde la secreción del estrógeno durante la gesta a la presencia del sistema metabólico del feto, a la presencia de la placenta adosada al útero, a la estimulación, al no estar esto ya no se estimula, decrece bruscamente y comienza a activarse hormonas como la prolactina, que es la que nos va a permitir la producción láctea. Después tenemos, ya entrando en los cambios generales, vamos a ir viendo que se producen determinados cambios. Los cambios vasculares se produce que el músculo cardíaco, el corazón, se ve hipertrofiado, o sea, aumenta de tamaño, aumenta su dilatación. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen, aproximadamente de 1 a 2 litros más. Y a la vez vamos a tener, con respecto a los glóbulos rojos y hematocritos, que descienden su nivel, no porque esté anémica en sí, sino por la dilución que produce este aumento del volumen sanguíneo. Entonces, como yo aumento el contenido sanguíneo del corazón, aumento la función del corazón, aumento la contractibilidad, tengo que aumentar no solo la frecuencia de contractibilidad del ventrículo para la eyección, sino aumento la capacidad de ese corazón, aumento la presión que tiene ese corazón, aumento la presión de volumen sobre la pared de las arterias, aumenta todo. Y como el diafragma se eleva, también hay una elevación del corazón. El pulso aumenta entre la semana 14 y 20, entre 10 y 15 latidos por minuto y se mantiene en ese nivel de elevación. La presión arterial, como les he dicho, que es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria y la resistencia, aumenta. Sí o sí va a aumentar en algún momento, porque si aumenta el volumen, aumenta la presión y por lo tanto tiene que aumentar la resistencia. La mujer hay una diferencia entre lo que es la presión sentada y acostada, entre 5 a 10 milímetros de mercurio, que hacen la diferencia en un diagnóstico, sí o sí se necesita ver. Tenemos mayor presión sentada, precisamente por el peso de la gravedad, por lo que cuesta eyectar en contra de la gravedad ese corazón, pero menor presión acostada debido a que relajamos y la gravedad ejerce de una manera pareja una presión sobre todo el sistema vascular, por lo tanto disminuye la presión, pero 5 a 10 milímetros de mercurio. Durante el primer trimestre recién está en formación el aumento de volumen. Por lo tanto, la presión del primer trimestre, la tensión arterial, es exactamente la misma que tiene la madre si no estaría embarazada. No hay cambios sustanciales de volumen ni tampoco de trabajo cardíaco. En el segundo trimestre ya hemos logrado nosotros producir la hematopoiesis y producir el aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto también tenemos el aumento del tamaño del útero. Entonces vamos a tener mayor volumen, pero el volumen distribuido en un espacio que está creciente. Así que en el segundo trimestre disminuye la presión sistólica y diastólica en 10 a 15 milímetros de mercurio por vasodilatación periférica. ¿Qué significa? Tengo más volumen, pero tengo más útero, tengo más membrana placentaria, tengo más líquido que llevar, sí, pero tengo más a dónde llevarlo. Entonces, al abrir el abanico del racimo arterial para llevar más cantidad, disminuyo la presión porque esparzo la presión, disperso la presión. Pero en el tercer trimestre ya alcanzó casi completamente su diámetro, el útero, y su cantidad de irrigación sanguínea normal y ese volumen ya ha quedado. Entonces volvemos a presiones habituales como la del primer trimestre y aquí es donde muchas veces aparece, como tengo que volver a la presión, el corazón no sostiene bien la presión y aparece la eclampsia, o sea, la presión durante la gestación. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Yo quiero conocer la presión normal de una mujer, es la que tiene durante el primer trimestre, en un seguimiento continuo. En el segundo tiende a la hipotensión y en el tercero vuelve a los estadios de primero. Si yo he largado el primer trimestre ya hipertensa, en el segundo va a bajar, pero en el tercero se me va a poner más hipertensa.
Si yo en el primero he largado hipotensa, en el segundo voy a hipotensarme más, voy a tener la hipotinia. Entonces es importante el control del primer trimestre, por eso vamos a dedicarle casi 2 clases al primer trimestre, porque es tan importante porque es la madre sin modificaciones, yo conociéndola a la madre como si no estuviera embarazada, sabiendo cuáles son sus parámetros de base que luego van a ser modificados por la gesta. Entonces es sumamente importante establecer cuál es el punto de partida. También dentro del sistema cardiovascular vamos a tener un cambio sumamente importante. Al final del segundo trimestre, cuando ya ha aparecido el diámetro del útero, cuando el útero tiene peso, cuando el feto tiene peso, la mujer en posición acostada disminuye la presión sistólica 30 milímetros de mercurio. O sea, si yo estaba en 120, paso a tener 90. Si estaba en 110, paso a tener 80. Esta disminución es brusca en un proceso de 10 minutos y ¿qué es lo que produce? Es bradicardia. Baja la cantidad de frecuencia de latidos por minuto. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos presión, el corazón va a buscar bajar la frecuencia cardíaca para poder ahorrar un poco el volumen cardíaco. Baja el gasto cardíaco y todo esto lleva a que la mujer se sienta con desvanecimiento, con desmayo, se sienta descompuesta. ¿Esto por qué se produce? Porque cuando la mujer está acostada, como ven en la imagen, boca arriba, ese útero presiona la vena cava inferior, que es la que trae toda la cantidad de sangre venosa de los miembros inferiores y de la cintura para abajo, de toda la zona renal, de toda la zona que tiene mucha vascularización, y al comprimirla el útero no le permite que vuelva al corazón y por lo tanto el corazón tiene muy poco volumen para poder seguir distribuyendo. Y a la vez que hace esta presión por los miembros inferiores venosa aumenta, tengo mucha presión porque tengo mucha sangre venosa acumulada y tapada porque algo está haciendo presión, es como una manguera. Yo le he comprimido como en los dibujitos y está aumentando la presión aquí. Pero a la vez si yo he comprimido para que salga lo venoso, pero para que entre lo arterial también. Así que estoy disminuyendo la circulación de todo lo que tenga que ver desde el útero para abajo. Y desde el útero para abajo también está la placenta. Están los riñones, están los miembros inferiores. Baja el flujo arterial, disminuye la oxigenación placentaria, pone en riesgo la vida del niño, a la vez aumenta la presión venosa, aumenta la congestión periférica y como aumenta la presión tengo que sacar un poco de presión y empiezo a sacar líquido y formo edema en los miembros inferiores. Esto se le llama hipotensión supina, ya vamos a ver nuevamente en los controles de segundo trimestre. Sumamente importante poder detectar que la mujer en posición acostada hacia arriba, con la boca hacia arriba, o sea, en posición supina, hace hipotensiones en procesos menores de 10 minutos, está produciendo el colapso de la vena cava inferior. Y por lo tanto, hay una sola manera, hay dos maneras de revertir este proceso y evitar las lesiones tanto maternas como fetales de deterioro de la oxigenación. Lo podemos hacer con decúbito supino, si la madre no puede dormir en otra posición porque se siente incómoda, elevación de 45 grados en los miembros inferiores, que esto me va a llevar a mí a que pueda haber retorno venoso y que no sea tanto la presión, pero lo más recomendable es decúbito lateral izquierdo, que va a permitir que todo el contenido abdominal caiga hacia el costado, me libere la vena cava y me permita el ingreso de la sangre de la parte inferior al corazón y siga siendo distribuida. Importantísimo, por algo le dedico una filmina solamente, que es la hipotensión supina. Con respecto a los cambios respiratorios, como ven aquí ustedes en la imagen, hay un aumento de la necesidad de oxigenación materna, no por la madre en sí, sino porque tiene que cubrir sus requerimientos de oxígeno, así como también los fetales. Aumenta la tasa metabólica basal porque aumenta también el proceso metabólico para poder degradar ese oxígeno y transformarlo en distintos elementos necesarios. Aumenta la proliferación de tejido, o sea que vamos a necesitar más tejido, para eso necesitamos más oxígeno. La caja torácica intenta compensar esto aumentando un diámetro de 2 centímetros
en donde esto lo hace el estrógeno, que va a relajar las fibras musculares entre las parrillas intercostal, que al relajarla va a permitir que se expanda hasta 2 centímetros más. El diafragma se va a elevar 4 centímetros, haciendo que el pulmón se desplace hacia los costados, se abra mucho más. Acuérdense que desplazamos el corazón también, como para permitir mantener levemente la respiración. Pero la respiración, que en el ser humano es abdominal, por descenso del diafragma, se va a transformar en la mujer embarazada en torácica, va a respirar de manera superficial. La frecuencia se aumenta en 2 por minuto, pero ¿qué es lo que vamos a tener? Respiraciones que son más profundas, pero más inespecíficas. ¿Por qué? Porque tengo menos capacidad de expansión pulmonar. Entonces voy a tener aumento leve de la frecuencia, aumento de la profundidad, pero aumento también de los procesos respiratorios. Entonces vamos a tener que poder valorar las características respiratorias. Normalmente la mujer se cansa más, se agota más, tenemos algunas dificultades respiratorias en algunas posiciones, por lo tanto se aconseja que una vez que empiece el segundo trimestre, en donde comenzamos a tener este desplazamiento del diafragma y más intensivamente en el tercer trimestre, la mujer, como solución a estos malestares, aumente sus espacios de reposo, y siempre estos espacios de reposo sean en 45 grados, acostada, o sea, con 2 o 3 almohadas, que permita que este contenido abdominal, que este bebé baje un poco y me dé 1 o 2 centímetros de amplitud de caja torácica, que me va a relajar a mí la respiración. Con respecto a los cambios renales, vamos a ver que tenemos más volumen de filtración, o sea, tenemos más presión de líquidos sobre los riñones que necesitan ser filtrados para poder sacar los productos de desecho. También vamos a tener más productos de desecho, que tenemos desechos propios maternos más desechos fetales. Al aumentar el volumen, aumenta la filtración glomerular. Por lo tanto, es necesario que la función renal pueda preservarse. Para eso, ¿cómo preserva la función renal el riñón? Específicamente, relajando la musculatura, produciéndole la hiperplasia, hipertrofia, o sea, produciéndole que se pueda estirar más de lo debido, relajarse más de lo debido, relaja ese tono muscular, que me va a permitir poder acumular mayor cantidad de volumen urinario en la vejiga sin estar cada rato. Tomando en cuenta que al final del segundo trimestre vamos a comenzar nosotros a ejercer presión sobre esta vejiga, que nos va a dificultar de manera importante en la retención del volumen total que tenga la capacidad de esta vejiga, porque la vamos a estar presionando, pero incluso que pueda llegar a tener mayor volumen. Al aumentar la glucosa y aumentar el pH en la orina en sí, se vuelve mucho más alcalino por la presencia de glucosa, se vuelve más propenso a que sea un espacio de contaminación, y por lo tanto la aparición de infecciones del tracto urinario, que pueden pasar a la zona vaginal por higiene, por relación sexual, y que puede llegar a contaminarme el feto. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿De qué se queja la mujer? Y de esto, irritabilidad vesical, o sea, que me cuesta orinar, que me duele orinar, que me orino de noche, que tengo más frecuencia, que no doy más, me voy al baño, que tiene que ver con esto, con el aumento del flujo renal y el aumento del volumen de la producción de orina. ¿Esto cómo lo voy a trabajar? Con el decúbito lateral izquierdo, con la disminución de la presión sobre los miembros inferiores. ¿Para qué? Para que durante las etapas de reposo se pueda producir mejor la filtración renal y no tengamos todo que en un momento que filtrar. O sea, si yo hago varios reposos en el día, voy a hacer varias filtraciones en el día, que me va a llevar a ir descomprimiendo el volumen que tiene ese riñón. Y no, si solamente descanso una sola vez a la noche, voy a congestionar tanto el volumen sanguíneo y el volumen renal, que voy a levantarme varias veces de noche a orinar. ¿Mm? Con respecto al músculo esquelético, es uno de los que sufre cambios adaptativos importantes y visibles, y necesarios para poder sostener, evitar los peligros ambientales de la madre. El aumento del peso lleva sí o sí a que cambie la postura y la marcha de la mujer, no hay otra forma. La presencia y la distensión abdominal que se produce por la presencia del feto, que va llevando la panza hacia adelante, obliga a la mujer a que lleve la pelvis hacia atrás,
a que aumente el tono muscular, o sea, que tenga más cantidad de musculaturas que puedan sostener este cambio de postura, a que realinee su curvatura en su columna vertebral para poder aumentar su lordosis, para poder aumentar su curvatura que le permita que desplazar el centro de gravedad hacia adelante, ella poder echarse hacia atrás y aún así mantener un eje que le va a permitir poder caminar sin arriesgar y sin caer. Si la mujer no cambia esta curvatura que ustedes están viendo de la columna, si la mujer no lleva la columna hacia atrás, la cambia y a la vez ejerce el eje hacia adelante, ¿qué va a pasar? Si se mantiene derecha sin modificar la curvatura, se va a caer por el peso de la panza hacia adelante, porque la panza va a quedar en el aire. La panza no queda en el aire porque yo llevo la columna hacia atrás y entonces la panza se desplaza hacia atrás y cae su peso y su eje sobre los miembros inferiores que mantienen su eje. Normalmente por eso la madre se queja de ¿qué? De dolor y pesadez en la espalda baja, ¿sí? Que tiene que ver con este cambio de posición. Entonces, por eso también volvemos a recomendar los, perdón, los reposos. O sea, a partir del segundo trimestre hay un cambio adaptativo importante que requiere que la mujer empiece a tener reposos. O sea, no es que va a vivir en cama, pero va a tener que relajarse si tiene jornadas de la mañana muy largas porque se levanta a las 6 de la mañana y a las 3, 4 horas va a tener que recostarse un ratito, levantar las piernas, si está en el trabajo, levantar las piernas para promover el retorno venoso, a la siesta se tiene que ajustar una horita, a la tarde si va a extender mucho su tarde se tiene que también recostar una hora si puede. Y vamos a tener debilidades obviamente en los miembros inferiores y superiores que tienen que ver con el cambio de peso y el cambio de la musculatura. En los miembros inferiores tiene que ver con la aparición del útero y del peso del útero que va a comprimir estos miembros inferiores, que va a aumentar el peso que llevan encima y por lo tanto va a doler. Y en los miembros superiores tiene que ver con el aumento del diámetro de las mamas, que van a llevar también a que los hombros bajen para poder sostener ese peso, para llevar el tórax hacia adelante, para poder cubrir ese peso sin que ese peso entorpezca la función respiratoria, y esto lleva a que se compriman determinadas arterias cubitales que llevan la sangre hacia los brazos y que produzcan luego los hormigueos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces hay debilidad y dolor de los miembros superiores e inferiores que tiene que ver con el cambio de musculatura y de posición que se tiene durante el embarazo. Y luego tenemos los cambios gastrointestinales. Aumenta el apetito de la madre, ¿por qué? Porque aumenta el requerimiento de los nutrientes y también aumenta la secreción intestinal, disminuye la secreción intestinal. Me disculpan un segundo. Perdón, disculpen que he tenido un inconveniente, que se me ha despertado el gordito. A ver, espérenme un segundo, que ya estamos bien. Con respecto al área gastrointestinal, lo que les decía, aumenta el apetito materno debido a que aumentan los requerimientos nutricionales y por lo tanto aumenta la necesidad de ese intestino de poder absorber los nutrientes. ¿Esto qué hace? Si yo aumento los requerimientos, tanto el volumen como el requerimiento de nutrientes, voy a disminuir la secreción intestinal, la actividad intestinal, tendientes a poder tener un tiempo más este alimento en el intestino para que pueda ser absorbido los nutrientes y los líquidos necesarios para esto que yo necesito, que es cubrir la demanda de crecimiento y desarrollo fetal. A la vez disminuyen los ruidos, ¿por qué? Porque disminuye la motilidad intestinal. Si vamos a tener que el colon va a ser desplazado hacia los lados, hacia arriba y hacia atrás por presencia del útero. Y una de las cosas que aparecen dentro de lo gastrointestinal por aumento de la vascularización que produce el estrógeno a la zona de la boca para mejorar esta cuestión de aumentar los volúmenes de ingesta, y aumentamos también la sensación de sabor,
se produce una hiperemesis, o sea, un aumento de la cantidad de vascularización en las encías que las vuelve propensas al sangrado. ¿Qué es lo que normalmente tenemos? Aparición de la pirosis, aparición de las náuseas, aparición de los vómitos, aparición del estreñimiento. ¿Por qué? Porque al disminuir la motilidad intestinal, tendientes a poder alojar este contenido alimentario mucho más tiempo en el intestino para poder ser absorbido, ¿qué produce? Que aumente la absorción de agua y esto impide que la materia fecal fluya y por lo tanto aumenta el estreñimiento. También al aumentar la presión venosa inferior a través de la presión de la vena cava, como habíamos visto en la hipotensión supina, muchas veces aumenta la presión de todo lo que está por debajo de la cintura, de la compresión del útero, y dentro de eso están las venas hemorroidales de la zona anal, que van a producir que al aumentar su capacidad de volumen, van a producir la presión del hemorroide. Y a eso le sumamos la fuerza en la maniobra de Mansalva para poder defecar por el estreñimiento, aumentamos el hemorroide. ¿Cómo se soluciona? En líneas generales, manteniendo a partir del segundo trimestre, si se puede incorporar en el primero, mucho mejor, una alimentación que sea fraccionada, lo cual va a impedir este llenamiento gástrico, va a mejorar y va a agregar el vaciamiento gástrico mucho más rápido, va a permitir que la mujer tenga siempre alimento en el intestino para poder siempre alimento en el intestino para poder ser absorbido, pero principalmente que sea baja en grasas, porque las grasas enlentecen más el proceso enlentece muchísimo más el proceso de flujo de materia fecal por el intestino, que sea rica en fibras y que normalmente sean frías, que es una de las cosas que va a evitar los vómitos por los olores. En lo endocrino, ¿qué es lo que tenemos? Importantísimo. Aumenta la función de la glándula tiroidea porque la función endocrina es la que ayuda a todo lo que es el crecimiento, desarrollo y la liberación de la hormona estrógeno. Entonces, tenemos, aumenta la función de la glándula tiroidea que puede producir una hipertrofia. Si yo ya tenía bocio antes, va a producirlo. Va a incrementarlo, perdón. Disminuye la cantidad de T4 libre, ¿por qué? Por dilución y porque el feto necesita mucho, entonces esto es por acción del estrógeno. Así que incrementa el hipotiroidismo. Acuérdense, el hipotiroidismo es el déficit de secreciones en menor cantidad de la hormona T4 libre, que es la que nos va a permitir hacer los procesos metabólicos. El estrógeno aquí disminuye la secreción de T4 libre porque aumenta la utilización y por lo tanto incrementa el hipotiroidismo. Si teníamos un hipotiroidismo no medicado, no compensado, no controlado, se va a incrementar. O sea que este déficit de T4 libre va a caer bruscamente. Disminuye la cantidad de glucosa por utilización, la madre requiere más glucosa al igual que el feto y aumenta la producción de insulina debido a que si yo necesito más glucosa voy a necesitar más utilización. El feto no puede metabolizar glucosa, el feto no produce insulina, por lo tanto necesita la glucosa ya digerida. Por lo tanto, la madre aumenta su producción de insulina para poder realizar que se adoce a la glucosa y poder ser usada. Pero a la vez hay una resistencia como una manera de compensar y de intentar que la madre no utilice tanto la glucosa, sino más se desvíe hacia el feto. Hay una insulinodeficiencia. Primero, una insulinoresistencia con una resistencia periférica. O sea, resistencia en los miembros, resistencia ahí de la insulina que va a llevar a guardar un poco de glucosa para llevar al útero. Pero hay una insulinodeficiencia, o sea, ¿yo qué hago? Agarro y exprimo el páncreas, le aumento el volumen de producción. Si antes producía 2 moléculas de insulina, ahora va a producir 20 moléculas, y eso va a llevar a que aparezcan precozmente algunos problemas pancreáticos que dan inicio a la diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, si yo tenía una paciente ya con diabetes, aquí voy a incrementar los procesos de descompensación, por eso se requiere que estén controladas y medicadas para poder cubrir los requerimientos de insulina de ese páncreas y ese páncreas no se sacrifique, ese páncreas no colapse durante la gesta. Y si no había ningún antecedente, pero había, no había ninguna enfermedad, pero había un antecedente familiar, hay que controlar porque es muy posible que
Este colapso pancreático se dé por extremada demanda a partir del segundo trimestre en las mujeres que son propensas a tener insulina deficiencia o resistencia, que es la diabetes tipo 2. Esto lo vamos a desarrollar más adelante porque de por sí es solamente una entidad patológica del embarazo, que es la diabetes gestacional, que es muy importante que la conozcamos. Y aumenten los niveles de prolactina. O sea, estos niveles de prolactina es lo que luego me va a permitir a mí realizar la leche, pero mientras tanto es lo que me va a permitir a mí ir haciendo ¿qué? Generando los depósitos de grasa en la espalda y en los muslos, como yo les decía, que me va a dar la oportunidad a mí de formar la leche más adelante. Todo esto sucede porque hay un aumento del estrógeno y de la progesterona, que mientras estén altos, se recuerdan que les había dicho, mantienen inhibida la lactancia, pero van preparando el cuerpo para ese proceso. A nivel neurológico vamos a ver que aparecen distintas dificultades neurológicas que están muy relacionadas con las musculoesqueléticas. Aparece la lordosis dorsolumbar, que es porque hay una tracción y una compresión de los nervios y aparecen los dolores en la espalda. El síndrome del túnel carpiano, que tiene que ver con la mano, con el dolor en el ligamento carpiano del puño, todo esto, el codo de tenista, que tiene que ver con que se comprimen los nervios medianos por debajo, por debajo del ligamento carpiano del puño, que tiene que ver con esto, con que llevamos el hombro hacia adelante y aumentamos el peso y lo desplazamos hacia abajo, lo cual va a llevar al desplazarlo hacia abajo a que comprima las terminaciones nerviosas y produzca este hormigueo de dolor en las manos, que tiene que ver con el aumento del crecimiento de las mamas. La acroestasia, que es el adormecimiento o el hormigueo, como les he dicho, de los miembros superiores, que tiene que ver con esta caída de los hombros. Los mareos o síncope, o sea, esta inestabilidad vasomotriz que tiene la mujer por hipotensión postural, por la posición de la columna, por las hipoglucemias que se producen por exceso porque utilizan muchos nutrientes, va a producir estos síncopes cardíacos que no son de origen cardiogénico, sino son de origen neurológico vasomotriz. Y los calambres y las tetanías, o sea, estos dolores musculares porque hay un aumento de la demanda del calcio por parte del feto que tiene que ser cubierto con la nutrición diaria, porque hay escasos depósitos de calcio en el cuerpo, que como conocemos están en la parte ósea dura, dientes y huesos, que van a ser utilizados de ahí para poder satisfacer las demandas de calcio del feto. Si nosotros lo introducimos durante la alimentación en todo el proceso, consumiendo lácteos, consumiendo leche, consumiendo algunas frutas y verduras que tienen, consumiendo carne, vamos a evitar esta hipocalemia, estos calambres, esta tetanía, y no vamos a tener, como se dice culturalmente, un hijo, un diente, que sacrificar determinados depósitos de calcio para poder cubrir los requerimientos fetales. Y después tenemos cambios tegumentarios. La piel es una de las que también, junto con el útero, sufre el mayor cambio. No solamente por su estiramiento, sino principalmente porque las hormonas se ven manifestadas a través de la percepción de la piel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver que aparece? Todo aparece por lo mismo, por el aumento del estrógeno, la progesterona, y todo debe desaparecer posterior al parto con la disminución del estrógeno y la progesterona, y posterior al parto hablamos de 6 meses posterior al parto, ¿ok? Aparece lo que se llama hiperpigmentación facial o cloasma, que es lo que aparece es las manchas en la cara, tipo puntos negros, tipo manchas como de quemado. Las líneas del alba, que es la que aparece que es la que aparece, a ver, vamos a pasar a la otra diapositiva que tiene la foto. Entonces, el cloasa, que es el que aparece primero, es como pecas, como manchas en la cara, que aparece como una máscara en la cara que tiene la mujer, que aparece a partir de las 16 semanas. Después tenemos la línea del alba, o sea, es esta línea hiperpigmentada, oscura, que aparece a partir del tercer trimestre, que tiene que ver con la acumulación de estrógeno. Después tenemos las estrías propias del embarazo, que tiene que ver con
una marca de estiramiento de la piel que no da abasto con la velocidad de la producción del estrógeno y la progesterona para relajar las fibras musculares y se comienza a romper. También que tenemos los angiomas vasculares o las arañas vasculares que aparecen como marcas de rosáceas en la panza, también aparecen en la zona del cuello, en la zona del tórax, en la zona de la espalda, que tiene que ver con esto, con que cuando yo las son rosadas, pero cuando yo las comprimo, no se vuelven blancas. ¿Por qué? Porque no es que tienen una vascularización específica, sino son más a nivel tegumentario, aparecen a partir de los 2 meses y tiene que ver con la acción de la extrema cantidad de estrógeno. También tenemos que aparecen, por ejemplo, el épulis, esto, o sea, nódulos que sangran con mucha facilidad, que tiene que ver con la hipervascularización de la zona de las encías, que cuando yo muerdo algo semiduro, un pedazo de pan nomás que tenga una partecita dura, vamos a tener el sangrado de las encías, con el consiguiente molestia, dolor y posibilidad de infección. Vamos a tener también un crecimiento muy acelerado de las uñas, pero como crecen más rápido se encuentran mucho más debilitadas y vamos a tener lo que se llama esto, hirsutismo, o sea, vamos a tener un aumento del crecimiento de los vellos o incluso crecimiento de vello en zonas donde antes no lo había. Y por último, una de las cosas que más se ve es la hiperhidrosis, o sea, el aumento de la transpiración. Esto responde a muchos factores, no tiene que ver con la piel en sí, sino aumenta la transpiración porque aumenta la tasa metabólica basal, porque aumenta la producción de calor de la mujer como una manera metabólica de poder cubrir los requerimientos de los procesos nutricionales, de los procesos de distribuciones cardíacas de sangre, y aumentar por lo tanto la temperatura. Entonces eso es lo que produce que aumente la transpiración. ¿Nosotros qué vamos a ver? Que la mujer embarazada en pleno invierno anda en la manga corta y transpira. Entonces, los cambios tegumentarios son parte del proceso de aumento del estrógeno y la progesterona. Nosotros tenemos que poder observarlos, conocerlos y tenerlos detectados. Porque sabemos que estos procesos, la línea del alba, el cloasma, las encías, las arañitas, el crecimiento de vello, postparto, cuando baje el estrógeno, se van a tener que retirar sí o sí. ¿Okay? Las estrías ya no, ya son lesiones. Entonces, vamos a poder trabajar esas lesiones, pero vamos a tener que trabajar mucho con cremas para colaborar a que las hormonas mejoren el estiramiento de la piel. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver los cambios psicológicos. Y los cambios psicológicos que tiene la mujer durante el embarazo se basan en 4 componentes. En las experiencias previas que tiene la mujer con respecto a la gesta, que me puede llevar a mí a tener mayor o menor presión sobre esta gesta, ya sea por experiencias negativas, mujeres con aborto, con mucha dificultad y que le ponen demasiada ansiedad a este embarazo, por desconocimiento, pero por conocimiento de otras gestas que me van a llevar a también ponerle más ansiedad, o porque, por ejemplo, he tenido otra gesta sin ningún tipo de dificultad y le quito importancia a esta gesta. Entonces es importante la experiencia directa o indirectamente vividas con anterioridad en relación a la gesta que tiene la mujer, porque es la expectativa que le va a poner el embarazo. La relación con su pareja. Nadie tiene un hijo solo, tiene un hijo en presencia de otro. Que ese otro esté o no viviendo con nosotros, que ese otro esté o no físicamente, que ese otro esté o no en una relación con nosotros, que ese otro haya sido una noche y nunca más lo volvamos a ver, es el otro que comparte la mitad del niño. Y hay una relación implícita con esa persona o explícita en el caso de que esté durmiendo al lado mío, sea mi marido. ¿Ok? O sea, esa relación de pareja, esa situación del otro, que es la mitad del componente necesario para realizar esta gesta, es importante que sepamos cómo lo toma la mujer, porque de aquí va a salir mucho de los contenidos culturales que tiene sobre el manejo de la gesta y la crianza del niño. Como les he dicho, ya sea que yo tenga una relación con alguien, o ya sea que ese alguien no esté, pero ha sido necesario para la concepción, y qué concepto tengo yo de ese otro en pareja. La condición social y económica es fundamental, es la que va a determinar, primero, el acceso al sistema sanitario.
Segundo, el acceso económico a los elementos necesarios, como los elementos nutricionales, para poder desarrollar el crecimiento y desarrollo del feto. O sea, la condición social y económica es lo que me va a permitir a mí relajarme o no para tener el bebé. Si yo tengo una condición social en donde soy contrato de locación de servicio y no tengo licencia y voy a andar trabajando muchísimo más, sacrificándome, juntando los días de franco para poder tomármelo cerca del parto o si me enfermo. Si mi situación económica es precaria y tengo escasos recursos y voy a intentar organizar la economía, pero tengo que cubrir mis requerimientos alimentarios de la gestación, cubrir algunas cosas para el nacimiento, y la verdad es que si yo estoy preocupada por el trabajo, estoy preocupada por la plata, no me alcanza, no puedo cubrir, y psicológicamente esto altera mi percepción de la gestación y implica un nivel de ansiedad mucho mayor. Y también es importante la personalidad previa que tenía esta mujer. Aquí yo le he puesto dos desviaciones de personalidad, que sería la inestabilidad y la depresión. Si yo le he comenzado siendo inestable, todas las cuestiones hormonales, la ansiedad y la inseguridad que genere, los cambios corporales que genera el embarazo, va a incrementar esta inestabilidad, estas depresiones. Entonces tiene que ver con conocer cómo era la mujer para saber si lo que está apareciendo ahora tiene que ver con la gesta y con lo que promueve la gesta en su aparato psicológico, o bien ya es así y vamos a necesitar intervención de otros profesionales. Básicamente, el síntoma general que vamos a trabajar en el área psicológica es la ansiedad, pero vamos a ir viendo cuestiones que aparecen específicamente en el área psicológica por los trimestres. En el primero, siempre tenemos que estar pendientes de ver la aceptación o rechazo del embarazo, o sea, cómo han tomado la noticia, si es un embarazo deseado, no deseado. Ojo, diferenciemos deseado o no deseado de planificado o no planificado. Deseado o no deseado tiene que ver con lo emocional, con la aceptación de la incorporación de este nuevo ser al grupo familiar. Y planificado no tiene que ver con yo haber tomado los recaudos o no para quedar embarazada. Entonces, la aceptación a esto es importante. Y los miedos y las dudas en el primer trimestre que generan la ansiedad, siempre vamos a ir hacia la ansiedad, están en torno a los cambios de imagen corporal, que todavía no sucedieron, pero que sabemos que va a suceder y me generan ansiedad. En el segundo trimestre es mucho más tranquilo, aparece la panza, físicamente y socialmente se ve mi embarazo, yo como que estoy más asumida con la idea, y mis dudas son sobre la vitalidad fetal, o sea, sobre si esto que estoy percibiendo es un movimiento del bebé y significa que el bebé está bien. O sea, ahí es donde generan mis dudas, tengo que enseñarles a cómo se mueve el bebé, cómo lo vas a sentir, cuántas veces se mueve, en qué momento se mueve. El tercer trimestre vuelve a incrementar la ansiedad, vuelve a incrementar el miedo. ¿Por qué? Por la cercanía al parto. Estoy muy cerca del trabajo de parto, entonces me da duda y miedo. El dolor, las malformaciones fetales, el reconocimiento de estas situaciones de trabajo de parto. ¿Qué es lo importante de enfermería? La educación y el acompañamiento. Escuchar y ver todo el tiempo, mejorar los canales de comunicación con la embarazada y su familia, tendientes a poder conocer estas situaciones que sabemos que se van a presentar, pero conocerlas dentro de las características de este grupo familiar para poder apoyar, trabajar y acompañar. El rol de enfermería básicamente aquí siempre va a ser atender y cuidar el bienestar físico, emocional y social de esta mujer en estado gravídico, detectar cualquier oportunidad de alteración, ofrecer la mejor práctica desde el punto de vista técnico y desarrollar actividades interpersonales y de respeto de la interculturalidad. Siempre tendientes a ¿qué? Asegurarme un nacimiento del nuevo integrante de la familia en las mejores condiciones. Y para ello yo tengo que adquirir competencias en el área del control prenatal, del trabajo de parto, la recepción del recién nacido, puerperio y cuidado del neonato o del recién nacido, que son las unidades que vamos a ver a partir de la siguiente clase y que vamos a empezar con los controles prenatales del primer trimestre para conocer cómo se desarrolla el primer trimestre y cuál es nuestra función y rol de enfermería en el control y seguimiento de este trimestre, como siempre le he dicho, tendientes a ver que se desarrollan dentro de los parámetros evolutivos normales o naturales sin ningún tipo de riesgo. Aquí termina la clase, nos vemos en el desarrollo del primer trimestre.
Cuídense mucho, que tengan una buena tarde. Ay, no.